Señor. ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios? ¿Sí? ¿Están poquitos? ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios? Wow. Los que tienen hijos, ahí está la bondad de Dios. Sí, los que tienen techo, ahí está la bondad de Dios. En todo lo que podemos ver y observar está la bondad y la generosidad de Dios. Quiero darle gracias a todos ustedes por el domingo anterior, donde tuvimos la feria de los ministerios. Fue un éxito, gracias al Señor. Y los niños y jóvenes que van a la clase ya pueden ir y ya pueden salir a su clase. Tenemos un ministerio de niños donde los van a subir para el bautismo, van a estar arriba con todos nosotros, pero abajo están en su clase para el nivel de ellos. Entonces es algo seguro, no se preocupen. Los que quieren ir no van a jugar, van a estudiar la palabra de Dios. Tranquilos que van a subir todos al momento del bautizo, en el caso de muchos de Ellen. Entonces les animo. Bueno, entonces como estaba diciendo, que muchísimas gracias por la feria de los ministerios, gracias por el corazón de los que se inscribieron para servirle al Señor. Y hoy queremos tratar de hablar un poco de estar sirviéndole al Señor. Y cuando le servimos al Señor, tenemos que entender que muchas veces servimos con lágrimas, servimos con pruebas, con dolor, con situaciones, y necesitamos humildad para poderle servir al Señor. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo, que el Señor nos ayude para poder desarrollar este tiempo. Señor, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu generosidad, tu bondad. Padre, tú eres bueno, tú eres digno, tú eres santo. Señor y Dios, yo te pido que todos los que estamos aquí, los que están en Facebook, podamos unificarnos en tu espíritu, podamos valorar, Señor y Dios, a lo que hemos venido, y que tú, Señor, nos ayudes y que tú nos dirijas, nos muestres, traigas sanidad, traigas libertad, autoridad, poder, favor, gracia, entendimiento, y que tu Espíritu Santo, Señor y Dios mío, haga lo que tenga que hacer entre nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Hechos 20, 17 al 21, y va a aparecer en la pantalla, y dice lo siguiente: estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no deje de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente en sus casas. A judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Poderosa palabra. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando sobre el ministerio, hablando y recordando a esta iglesia que debemos ser personas que servimos al Señor, no importando la situación que estemos viviendo. Y aquí vamos a ver lo que es servir al Señor. Y aquí vemos cuando nos habla en el versículo 18, dice: cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Y el 19 continúa diciendo: todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor. Lo primero que nos quiere decir el apóstol aquí es que él siempre estuvo trabajando
por servirle al Señor. No importa la situación en que estuviera viviendo. Él dijo, yo voy a servirte, y empezó a hacerlo. Servir al Señor es pensar en Él en todo tiempo. Servir al Señor no es venir a la congregación y ayudar a mover las sillas y hacer la limpieza, es parte de. Pero servir al Señor es ¿qué viene a nuestra mente? ¿Estoy sirviendo al Señor con lo que viene a nuestra mente? ¿Tengo la humildad? ¿Tengo la sumisión a Él? ¿Tengo el cumplimiento de su palabra en mi vida? ¿Tengo atención a lo que su palabra me dice? Entonces tú y yo estamos con ese sentir de servir, pero tenemos que entender que lo servimos porque le adoramos en todo tiempo, fuera de la iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros amigos, y eso debe ser una prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros le decimos el Señor. ¿Por qué le decimos Señor? Le decimos Señor porque Él es nuestra autoridad, Él es el poder, Él es la soberanía, es el que tiene el control, Él es el que maneja todas las situaciones, Él es nuestra majestad. Entonces, ¿cómo describe el apóstol Pablo este tiempo de servirle al Señor? En el versículo de 18 al 21, como lo leímos, es una oración original, y esta oración es como Pablo explica su servir al Señor. En este parágrafo de estos versículos podemos ver muchísimas características de lo que es servirle al Señor. Pero vamos a ver, vamos a nombrar tres, pero vamos a enfocarnos en una el día de hoy, porque el tiempo no nos alcanzaría de esa manera. Y la primera es la humildad. La segunda es que servimos con humildad, servimos con lágrimas y servimos con pruebas. Mientras nosotros leemos esta parte bíblica, podemos conectarnos con lo que Pablo hizo, pero también podemos entrar a caminar en lo que Dios ha hecho en nosotros y dónde vamos nosotros en nuestro servicio, ¿sí? Porque muchos de nosotros tenemos diferente nivel de servicio. Aquí no quiero decir que ninguno es más sabio que otro, no. Todos, absolutamente todos estamos creciendo con el Señor por medio de su palabra. El Señor está renovando el entendimiento de todos. Entonces aquí, porque para Él no hay mejor uno y mejor el otro, ¿sí? Los niveles nos los ponemos nosotros. Eso no existe, eso no es una realidad. Entonces nosotros tenemos que colgarlo todo, digámoslo de esa forma, y ver al que está a mi lado como que es mejor que yo, es mejor de quien soy yo, es mejor de lo que yo hago. De esa manera yo lo voy a mirar de la manera correcta como Dios lo ve. Y eso es muy importante. Pero Pablo lo primero que quiso decir era que él iba a servir no importando qué. Ahora vamos a ver la primera característica, la humildad. Dice el versículo 19, servir al Señor significa humildad. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Muchas veces servimos al Señor con nuestra forma de ver la humildad. Entonces vayamos un poco más hacia adentro. ¿Qué podemos deducir de lo que es la humildad? El que quiere servir tiene que ser una persona humilde, modesta, tranquila. La modestia y la humildad van conectadas la una a la otra. Pero cuando esa humildad es real y esa modestia va acompañando a la humildad, es cuando tú y yo entendemos que Dios tiene los derechos absolutos sobre mi vida, que Él puede hacer lo que quiera con mi vida, que Él tiene la autoridad absoluta de hacer lo que quiera para mejorar mi vida.
¿Cuántos de nosotros podemos ver la humildad o habíamos visto la humildad con ese sentir? Que tú estés de acuerdo con eso, de que Dios tiene derechos absolutos sobre ti. Eso hace que tú empieces a ser humilde. ¿Por qué razón? Porque tú lo dejas todo a Él. No haces tu voluntad, sino te humillas a Él para hacer la voluntad de Él. Que a veces, aunque es buena, es agradable y es perfecta, a veces es muy difícil. ¿Sí? Porque tú puedes preguntarte, pero si yo le sirvo al Señor, si yo hago esto, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Eso viene a la mente de todos nosotros. Pero créeme que todo lo que nos sucede a los que amamos al Señor obra para bien, y eso dice la palabra. El Señor nos va formando de diferente forma a cada uno de nosotros, según la necesidad que tú tengas y que yo tenga. ¿Sí? No nos corta a nosotros igual, sino somos iguales para Él, pero trata de diferente forma con cada uno de nosotros, dependiendo de la situación que tú estés viviendo y la necesidad que tú tengas. Tal vez todos cuando venimos a la iglesia, venimos con el concepto de necesito ir porque necesito que me conteste esta oración. Necesito ir porque necesito que me ayude en el trabajo. Necesito ir porque necesito la sanidad. Y todo eso es válido y todo eso está bien. Pero realmente venimos a adorarlo a Él. Y cuando lo adoramos a Él, Él va a activar todas las situaciones para la vida de nosotros. Por eso también dice que es importante congregarnos. Dice que una sola palabra de Él bastará para sanarnos. Una palabra de Él, ¿qué significa una palabra de Él? Significa una palabra durante la prédica, significa una palabra durante la oración, significa una palabra durante el tiempo de oración por medio de los diezmos y las ofrendas o por medio de la alabanza. O fuera de todo este contexto de la liturgia, llegaste y alguien te abrazó y ese era el abrazo que necesitabas y ese abrazo te sanó. O alguien te saludó de una manera que viste al Señor Jesucristo en esa persona. ¿Ya? Pero para todo eso se necesita que tengamos humildad y que entendamos que Dios tiene los derechos absolutos en cada uno de nosotros. Alce su mano y diga: Señor, yo entiendo que todos los derechos míos te pertenecen a ti, en el nombre de Jesús. La modestia significa que muchas veces nosotros nos tenemos que sentir en deudas con las demás personas, ¿sí? Y tú dices, pero yo no le debo a nadie nada, yo me lo he ganado todo solo. Y sí, puede ser que Dios te ha dado favor y gracia, ¿sí? Pero la realidad es que Dios ha tenido tanta gracia contigo, Dios ha tenido tanto favor contigo y conmigo de igual manera, que hoy tenemos que vivir una modestia entendiendo que le debemos mucho a otras personas, porque solos no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Con Él lo podemos hacer todo, pero Él nos usa a todos como cuerpo de Cristo para levantarnos a los unos y a los otros. Entonces, eso de que yo lo he hecho solo es una gran mentira. Si nosotros, si mi esposa y yo dijéramos, no, pues que la iglesia de Sembradores Church celebró 6 años hace 2 domingos, el día de resurrección, y es que nosotros lo hemos hecho todo. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros hemos prestado nuestro corazón para servirle al Señor, y en medio de humildad, pero también de lágrimas y de pruebas, ¿sí? Pero con la ayuda de mucha gente que está hoy día en la congregación, mucha gente que ha partido de la congregación. Pero toda la gente ha aportado para que la congregación crezca. Pero no es para que la congregación crezca como tal, es para que el reino de los cielos vaya creciendo cada día más y mucha más gente pueda entender y escuchar el mensaje de salvación que tú ya escuchaste y que yo ya escuché. Pero hay mucha gente que necesita verte humilde y ver al Señor Jesucristo en tu humildad. ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué significa servir al Señor con humildad? Es no actuar bajo los impulsos de nuestro egoísmo y nuestras vanidades. Muchas veces somos vanidosos, muchas veces lo hacemos todo de una manera egoísta. Yo lo necesito, yo lo tengo, yo soy yo y nada más que yo. Eso no funciona de esa manera. Dice la palabra de Dios, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Debemos hacer todo es por adorarlo a Él. 2, considera a los demás como superiores que a ti mismo. Eso lo dice la palabra de Dios y yo todo lo que estoy diciendo tiene una base bíblica. Dice más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso lo dice Filipenses. Y realmente, si tú has llegado a algún sitio y quieres hablar con el gerente, ¿sí? Y llegas al primer piso donde está el portero del edificio, si tú llegas con una altivez y con un orgullo y sin humildad a dirigirte a ese celador, a ese que está en la puerta, a ese portero, probablemente no llegues a hablar con el gerente. Porque ese que está allí, tú tienes que verlo con humildad y como superior a ti. Primero está en una propiedad que no te pertenece. Primero él trabaja para esa compañía. Si tú puedes ser el que quiera hablar con el jefe, porque el jefe está al mismo nivel económico tuyo, académicamente, y tienes negocios con él. Eso es una verdad. Pero el filtro es el celador. Y si tú lo saludas, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por lo que haces, gracias por recibir, mira, yo quiero conectarme con el gerente. El hombre va a abrir su corazón y vas a tener favor y gracia. Pero si tú le llegas y le dices, hágame un favor, comuníqueme con el piso 12 que voy a hablar con el gerente, su jefe, yo tengo una cita a las 10 de la mañana. El tipo dice, ok, pero le va a dar vueltas a la cosa. O yo estoy mal. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes que son dueños de negocio, ¿qué piensan? Eso es una verdad. Entonces, nosotros debemos ver a cualquier persona con humildad, verlos superiores a nosotros. Hay gente que tal vez no sabe expresarse bien, pero cuando ora, trae sanidad a tu espíritu, a tu alma. Porque Dios ama a cada uno de nosotros y prepara a cada uno de nosotros para el momento que necesita hablar o hacer lo que necesite hacer. Tercero, hay que tener en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. No se trata de mi bienestar y de los intereses. Cada uno debe velar por los intereses de cada uno, pero también velar por los intereses de los demás. Porque también es importante tener la empatía y la sensibilidad de ver la necesidad de otro. Porque si tú no ves la necesidad de otro y no tienes esa humildad para que te interese la situación del otro, entonces, como dicen en Colombia, apague y vámonos. Porque ¿qué sentido tiene la vida? Ver sufriendo a uno, a alguna persona, e ignorar eso y seguir el camino, porque yo quiero más para mí. Cuando al final, esa cantidad que tú tienes no se va contigo. Me da risa, porque nosotros, hablando de nuestra economía personal, pues sí queremos ahorrar y queremos guardar y queremos crecer, sí. Pero hay mucha gente que tiene sus muebles y les pone plástico para que no se le dañe, ¿sí? Uy, no, póngale la sábana para que no se dañe, póngale el plástico. Y se murió y al otro día llegó el que llegó, se quiten todos esos plásticos, vamos a disfrutar esto.
¿Sí o no? Este perfume me lo regalaron, pero es que es tan fino, que yo no me lo quiero gastar. Lo abro y ahí lo vuelo de vez en cuando y vuelvo y lo tapo. Es que es tan fino. Imagínate, mi amor, vale $150. Y se murió. Y llegó el otro día, el que ni conoce la marca. Y, uy, pero es que entré al baño y eso es una verdad. Entonces tenemos que ver los intereses de nosotros, pero ver los intereses de los demás, compartir con los demás, bendecir a los demás con lo que tenemos. Tenemos más de lo que necesitamos. Y eso es humildad, el poder dar, el poder generar bendición para otro. Porque finalmente lo que tú das, el Señor te lo va a multiplicar. Él es el dueño del oro y de la plata. Si tú no lo das, pues Él no puede reemplazártelo. Él no puede darte más. Porque si no, ahí tiene las gafas. Ahí las tiene. ¿Sí? Hay que dar de lo que tú recibes y sacar de la contextualización de que el interés y el bienestar es solo mío. El bienestar es para todos. El reino de los cielos no es para una persona, no es para una familia, es para todos. Y todos pertenecemos al reino de los cielos porque Él es nuestro Padre, quien es el dueño de ese reino. Y tú y yo pertenecemos a Él. Entonces es de todos. Para ser humildes tenemos que esforzarnos, pero esforzarnos de una manera incisiva, de una manera programada, para ser más como el Señor Jesús. Necesitamos ser como el Señor Jesucristo. Dice, wow, así me la puso muy difícil. Pero la palabra de Dios en Filipenses dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora me dice mi mamá, pero yo cómo voy a igualar al Señor Jesucristo. Pues sí, eso es un imposible. Pero cada día podemos tomar una característica del Señor Jesús y decir, quiero mejorar en esto, quiero crecer en esto, puedo ser mejor en esto, puedo tratar a esta persona diferente. No, pero yo cómo voy a tratar a esta persona diferente si es que se ha portado mal, El tipo se ha portado muy mal. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a bendecir? ¿Cómo le voy a servir la comida si el tipo no? No, tú necesitas hacer lo que el Señor Jesucristo haría. Por eso dice su palabra que debemos orar por nuestros enemigos. Debemos orar por nuestros enemigos. O sea que debes orar por ti mismo, porque probablemente tu propio enemigo eres tú mismo. ¿O no? Yo sí que considero que tengo muchas áreas donde mi enemigo soy yo mismo. Entonces, yo les animo a que cada uno de nosotros podamos ser cada día más como Jesús y buscar más de Él para buscar las características de Él. Ahora vemos los jóvenes, ¿no? Que sale un artista, quiere vestirse como el artista, quiere pintarse como el artista, una con ceja y el otro sin ceja, con la pestaña roja y la otra verde. Y dice, uy mami, mira, esto es muy chévere, yo quiero ser como esa persona. Porque esa persona, mira la fama que tiene, 60,000 millones de vistas en Instagram y 50,783 en Facebook. Y queremos ser como los que están ahí, cuando no es una realidad, cuando no es una verdad lo que vemos ahí. Quiero preguntar, ¿cuántos tienen Facebook e Instagram aquí? Uy, pero poquitos. Yo voy a empezar a chequear, a ver. Poquitos. Pero la pregunta para todos es, ¿cuántos de nosotros hemos publicado momentos difíciles en Facebook o en Instagram? Todos.
qué día tan soleado. Estuvimos en el lago con los chicos. Toda una verdad a medias. Pero si nosotros nos parecemos a Jesucristo, ¿qué es lo que dice esto? Para buscar la humildad, no va a haber ese altibajo, sino vamos a ser mucho mejores como lo es Él. Y no tenemos que buscar ser como nadie, idealizar a la gente, no. Idolatrar a la gente, no. Su marido y su mujer no es lo mejor que usted tiene, ni sus hijos son lo mejor que usted tiene. No, qué pena que yo lo diga de esta manera. No tenga idolatría por su marido, no tenga idolatría por su mujer, no tenga idolatría por sus hijos. Busque ser como el Señor Jesucristo y los va a bendecir a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Pero como dicen en nuestros países, queremos tapar el sol con un dedo. Mi hijo es perfecto, mi hijo no. Mi esposo es el mejor. Y cuando cierra la puerta, la cosa está dura. ¿Sí? No estoy diciendo que hay que hablar mal de su esposo y de su esposa, pero lo que estoy diciendo es que no hay que crear una idolatría en el hombre ni en la mujer que tenemos a nuestro lado. Necesitamos presentarle a Jesús para que esa persona conozca y crezca más, enfrentando las situaciones que vive, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces les animo a ser como Jesús. No nos podemos aferrar a lo que tenemos ni a lo que somos. Dice la palabra de Dios que la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, lo dio todo por ti y por mí. ¿Cómo es ese rollo que yo teniéndolo todo, siendo todo, lo doy todo? Eso lo hizo el Señor Jesucristo. O si no, ¿por qué murió en la cruz por ti y por mí? Entonces, Él no dijo, yo soy Dios. Y wow, yo soy Dios y hago como quiero. Siendo Él Dios, se humilló, consideró ser igual como Dios, ni cosa de como aferrarse, siendo Él Dios, Él mismo. Entonces, que todo lo que tú tienes en tu haber, tu conocimiento, porque hay gente que está ávida y llena de conocimiento, de sabiduría. Solo necesita un clic, combinar esa sabiduría con el Señor Jesucristo y el resultado va a ser muchísimo mejor. Porque la sabiduría que tú has obtenido es válida y es poderosa para mucha gente, los que somos profesionales. Y los que no son profesionales en lo que hacen también son profesionales. Estoy hablando de profesionales académicamente. Pero lo que Dios nos ha entregado es para hacer clic con Jesús y bendecir a otros. Esa es la idea que se está plasmando aquí, que cada uno de nosotros podamos soltar, relajarnos con nuestros títulos y con nuestras posesiones. Y así como fue Jesús, que siendo Dios no se aferró de nada, nosotros hacerlo de igual manera. ¿Ok? Ahora, debemos identificarnos con los demás. Si tú no te identificas con los demás, tú no puedes visualizar tus propias situaciones. Porque ¿sabes una cosa? Muchas veces somos muy ligeros para hablar. Uy, pero ese joven tatuado, ese joven mete droga. Pero tienes un hijo de 3 años y otro de 5 y otro de 8.
¿Cuánto le falta a ese niño para llegar a la edad que está pasando ese muchacho, que está pasando la situación? Entonces no podemos ser ligeros al expresarnos y al hablar, sino tener la empatía con esa persona que está pasando por ahí, porque eso puede sucedernos a nosotros. Ninguno de nosotros estamos exentos a nada. Entonces es importante tener esa conexión con el dolor del otro, esa empatía. El otro punto es obedecer siempre a Dios. Obedecer a Dios trae bendición. El no obedecerlo nos cuesta morir en muchas áreas, morir espiritualmente, porque todo me es permitido, pero no todo me lleva a vida. Muchas cosas que me son permitidas me llevan a la muerte. Entonces, les animo a que obedezcamos a Dios en todo tiempo, porque con todo lo que hemos hablado de la humildad, va a llegar el momento en tu vida que el mismo Dios te va a exaltar. El mismo, no nadie, el mismo Dios te va a exaltar, te va a levantar. Y tú vas a decir, wow, gracias por esa recompensa. Gracias porque he pagado un precio siendo humilde para servirte y ha valido la pena. Entonces, quiero dejar algo muy sembrado en ustedes, y es que le servimos al Señor siendo humildes de todo corazón, y le servimos al Señor por medio de nuestros pensamientos. ¿Qué piensas tú cuando estás solo en el carro? ¿Qué piensas tú cuando vas caminando en la calle? Si ese pensamiento va a terminar en servirle al Señor, o ese pensamiento va a terminar en ofender al Señor. Y busquemos de Jesús para ser humildes desde la profundidad de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma, porque de eso estamos hechos. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por cada corazón aquí puesto, Señor y Dios. Gracias porque tú, yo sé que de una u otra manera has hablado a cada uno de nosotros. Y tal vez, Señor, estamos llamados a servir y tal vez no hemos tomado decisiones de servir. Pero gracias porque hoy has puesto este punto tan clave para poder servirte, que es ser humildes delante de ti. Y que esa humildad, oro en el nombre de Jesús, para que esa humildad sea manifiesta de una manera real en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas donde necesitamos ser humildes, que son todas, con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestras iglesias y con todas las cosas donde tú nos permitas estar, pasar o ser parte de, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú estás aquí en esta mañana y tú dices, wow, yo quiero ser esa persona humilde, cierra tus ojos. Yo quiero ser esa persona humilde, yo definitivamente quiero conocer más de Jesús, quiero buscar de Él porque necesito esa humildad y no le he servido a Él como he debido servir, y realmente quiero reconciliarme con Él o quiero conocerlo a Él. Yo quiero que levantes tu mano. Gracias por levantar tu mano, gracias por levantar tu mano. El hecho de que tú levantes la mano, estás diciendo, Señor, yo estoy aquí, mostrándome humilde como debo ser, porque quiero crecer en ti, quiero ser diferente y quiero poder
mejorar muchas áreas de mi vida. Y si tú te has alejado del Señor y quieres reconciliarte de igual manera, voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu humildad de ir a esa cruz y morir por mí y por mis pecados. Señor Jesús, yo te pido hoy perdón. Señor Jesús, yo te pido hoy perdón. Repitan conmigo los que por mis actitudes, por mis situaciones, que tú las conoces más que muchos. Hoy te las entrego a ti y te pido, Señor y Dios, que entres a mi corazón y me ayudes a vivir una vida diferente. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén.